Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a realizar el segundo cuellito de bebé con doble curvatura. Voy a estar trabajando con vueltas acortadas, que es lo que me va a permitir a mí tener una curva mucho más pronunciada en la parte de las esquinas, y voy a tener un alto mucho más grande también. Voy a estar agregando demasía, pero aquí voy a tener que hacer un doble movimiento. Mucho cuidado con eso, por favor. Este cuellito, cuando se doble, a ver si se nota, va a quedar mucho más caído hacia los costados. O sea, yo voy a tener un cuellito mucho más grande. Eso también lo hace dentro de todo mucho más atractivo visualmente, y también le deja un acabado muy especial si yo cambio el inicio de mi tejido. Claro está, recuerden que yo les dije el comienzo del tejido puede ser el que ustedes deseen, pero dado que yo ya he mostrado uno de estos montados de puntos, voy a cambiar el montaje que voy a realizar y voy a utilizar el montaje tipo italiano. ¿Para qué? Para tener esta pequeña forma de tubito en la parte inferior del cuellito. Aquí yo tengo mi hojita de cálculos. Este va a ser el segundo cuellito de bebé, por eso le puse cuellito de bebé doble curvatura. Este va a ser un poquitito más grande que el último que mostré, pero de todas maneras hay un tercer cuello de bebé que es muchísimo más grande también. Aquí voy a trabajar con esta doble disminución a cada lado y lógicamente con vueltas acortadas. Para que esto les resulte dentro de todo un poco más sencillo, yo lo que voy a hacer es trabajar con la misma cantidad de puntos que realicé en el ejercicio anterior, que eran 40 puntos. Ahora, recuerden, yo estoy utilizando una medida al azar, por favor. Esto no tiene nada que ver con algún talle en particular. Para sacar el talle del cuellito, tienen que usar su muestrita 10 por 10 centímetros y el patrón, o directamente medir el cuellito de línea con 1 metro y ahí calcular cuántos puntos ustedes necesitan. En este caso es un ejercicio práctico, por favor. Recuerden que también pueden utilizar cualquier tipo de montado de puntos que ustedes deseen. Nuevamente, para redondear mis esquinas voy a estar trabajando con 5 puntos en cada esquina. Ida y vuelta va a equivaler a 10 hileras, por favor. Aquí yo voy a trabajar con una curva doble, y esta curva doble se va a realizar en 2 pasos, por favor. ¿Qué sería? Al principio voy a hacer lo mismo que yo hice en el ejercicio anterior del cuellito de bebé, pero van a ver que después voy a volver a duplicar esto una segunda vez. ¿Qué es lo importante que yo tengo que saber aquí? Cuando yo trabajo con una cantidad de puntos final y trabajo esta curvatura en cada una de las esquinas, lo primero que tengo que saber es básicamente cuántos puntos voy a utilizar para realizar vueltas acortadas. Eso yo ya lo tengo, son 5 puntos a cada lado, y como dije, esto equivale a 10 hileras de ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. Entonces, para nosotros saber cuántos puntos necesitamos, lo que tenemos que realizar es saber la cantidad de vueltas acortadas para poder calcular cuántos puntos de demasía necesito cada vez que yo vaya haciendo una pequeña disminución a cada lado. Esta disminución a cada lado siempre equivale al doble de puntos que utilizo en mis vueltas acortadas. Entonces, si yo aquí utilizo 5 puntos para esta curva, la demasía que tengo que dejar son 10 puntitos. Pero cuidado, por favor, sería en cada lado. ¿Estamos? Nosotros vamos a comenzar con el paso número 1. Yo ya tengo la cantidad de puntos, que son 40. Voy a tener los puntos involucrados en vueltas acortadas, que son 5 cada uno. Y voy a tener también la demasía que voy a realizar en cada uno de los lados. Entonces, así, sumando todas estas medidas, es que yo tengo la cantidad de puntos preliminar que necesito para el paso número 1. Recuerden, por favor, este cuellito de bebé, que es un poquitito más grande,
va a trabajar con dos pasos exactamente iguales. Entonces, yo voy a curvar las esquinas una vez en el paso 1 y en el paso 2 voy a volver a curvar. Entonces, la cantidad de puntos que yo voy a sacar en el paso 1 se va a ver modificada en el paso 2. Así que cuidado. Yo ya tenía 40 puntos de mi montado, más los 10 puntos de demasía de un lado, más los 10 puntos de demasía del otro, y momentáneamente yo voy a tener 60 puntos. Pero recuerden, esta es una cantidad de puntos preliminar hasta llegar al paso 2. En el paso 2 yo voy a volver a realizar exactamente lo mismo. ¿Qué sería? Voy a volver a utilizar vueltas acortadas para volver a curvar aún más el cuellito y poder tener una altura mucho más grande del cuellito de bebé. Pero la regla sigue siendo la misma. ¿Cuántas vueltas acortadas voy a utilizar? Y si yo sé cuántas vueltas acortadas voy a utilizar, voy a poder calcular la demasía. Ahora, no hace falta que esto sea exactamente igual, por favor. Pero si ustedes trabajan con vueltas acortadas que no son uniformes, también se consiguen efectos realmente muy bonitos en el tejido. En mi caso, para no confundir, voy a hacer exactamente lo mismo. En cada una de las esquinitas yo voy a trabajar con 5 puntitos de vueltas acortadas. Entonces, la demasía que yo tengo que dejar también van a ser 10 puntitos. Pero cuidado, aquí mis puntos de base cambiaron. Yo ya no voy a tener 40, sino que voy a tener la suma total de los puntos que tenía en el paso 1. O sea, yo iba a tener 60 puntos. Entonces, a estos 60 puntos le tengo que sumar nuevamente la demasía de un lado y la demasía del otro lado. Y ahí yo voy a tener 80 puntos en total para poder realizar este cuellito que es mucho más grande y tiene una curvatura mucho más pronunciada. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de puntos a montar? Tomo los puntos del cuellito final, las demasías del paso número 1, las demasías del paso número 2 y los sumo y me van a dar a mí los 80 puntos que tengo que montar. Recuerden, por favor, una vez que ustedes terminen el paso 1 y terminen el paso 2, ustedes tienen que quedarse en su aguja con los 40 puntos que necesitaban del cuello. Si ustedes no se quedan con la cantidad de puntos que necesitaban del cuello, esto está mal calculado o mal realizado, también puede ser. Voy a montar mis puntos. Para este montaje italiano yo voy a estar trabajando con 2 hebras, por favor, pero tienen que tomar en cuenta la diferencia que puede llegar a haber entre su aguja y su lana. O sea, ¿cómo calculo yo la cantidad de hilo que necesito extra para poder trabajar con este montado de puntos que tiene 2 hebras? Lo que yo hago generalmente es envolver mi aguja la cantidad de puntos que necesito. Pero cuidado, como aquí yo voy a tener una diferencia dentro de todo grande entre la aguja y la lana, no voy a montar los 80 puntos, o sea, no voy a envolver básicamente mi aguja 80 puntos. ¿Por qué? Porque seguramente me va a sobrar hilo. ¿Cómo saber cuántos puntos yo tengo que envolver? Esto depende en realidad de la práctica y la tensión con la que ustedes tejan. Yo generalmente cuando veo que hay una diferencia entre mi aguja y mi lana, suelo empezar a bajar la cantidad de puntos. Si yo tenía que montar 80 y mi aguja y mi lana son perfectamente equilibradas, voy a envolver 80. Pero si veo que hay una diferencia, voy a envolver 80 menos 10, 80 menos 15, 80 menos 20, dependiendo básicamente la tensión y la diferencia que voy a tener entre aguja y lana. ¿Estamos? Entonces aquí yo voy a envolver, para que ustedes lo vean, no 80, sino 70 veces. Recuerden también que al sujetar la primera esquinita también voy a tener
un pequeño descarte de material porque tengo que sujetar el inicio. Entonces yo voy a envolver 70 veces mi aguja para que ustedes vean cómo por ahí me puede llegar a sobrar hilo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 70 veces envuelto esto. Voy a soltar el hilo. Ahora, este sería el punto medio y todo este hilo que yo me he dejado es el que voy a necesitar para trabajar con este montaje de puntos italiano que funciona con 2 hebras. ¿Cómo tenía yo que realizar esto? Voy a ubicar mi dedo índice y pulgar en el medio de los 2 hilos. Y una vez que yo lo ubiqué en el medio de los 2 hilos, voy a traer mi aguja del lado izquierdo y la voy a meter por abajo del hilo. ¿Estamos? Utilizo mi aguja, voy por abajo del hilo y voy a girar. ¿Cuál es la contra de este montado de puntos? Si ustedes se llegan a equivocar, por favor, es mejor destejer, o sea, deshacer todo esto y volver a comenzar porque es muy probable que por ahí demoren un poquitito en recuperar los puntos. Entonces, aquí tengo mi hilo, voy por abajo y giro. Aquí yo voy a hacer elástico simple, entonces voy a utilizar un derecho, un revés, un derecho, un revés. Este montaje de puntos trabaja con distinción de punto derecho y punto revés. Punto derecho lo hago con el dedo gordo o básicamente mi pulgar y punto revés lo voy a hacer con lo que sería mi índice. El movimiento es el mismo, lo único que cambia es el inicio del tejido. Si quiero punto derecho, voy con el pulgar, la aguja va por debajo del hilo del pulgar, voy por encima del hilo del índice, arrastro este hilo y lo llevo por debajo del hilo del pulgar y ahí yo voy a tener el punto derecho. ¿Estamos? Desarmo. Punto derecho. Aguja va por debajo del hilo del pulgar, voy por encima del hilo del índice, arrastro este hilo por debajo del pulgar y tengo mi punto derecho. ¿Bien? Voy con revés. Índice. Aguja va por debajo del índice, voy por encima del hilo del pulgar, arrastro este hilo y lo llevo por debajo del índice. Ven que el movimiento es exactamente igual, pero yo aquí lo que voy a tener es un inicio diferente. Si quiero derecho voy con pulgar, si quiero revés voy con índice. Derecho nuevamente. Aguja va por debajo del hilo del pulgar, voy por arriba del índice, arrastro el hilo y vuelvo a ir por abajo del pulgar y tengo aquí mi punto derecho. Esto es práctica nada más, por favor, ¿sí? Aguja va por debajo del hilo del índice, voy por encima del pulgar, arrastro el hilo y vuelvo a bajar por abajo del índice y ahí tengo mi punto revés. Ahí se ve la montañita que voy a tener. Entonces así yo voy a ir repitiendo esto hasta tener mis 80 puntos. Aquí yo ya tengo 2, 4, 5. Entonces voy a continuar. Punto derecho, pulgar, abajo, arriba, arrastro, abajo. Revés, índice, abajo, arriba, arrastro, abajo. Y ahí tengo revés de nuevo, ¿sí? Voy a continuar hasta tener estos 80 puntos. Y simplemente voy a realizar una y otra vez lo mismo hasta tener mis 80 puntos montados. 78, 79 y 80.
pero para cerrar este montado de puntos, yo lo que tengo que hacer es un punto derecho de manera tradicional. ¿Qué sería un punto derecho tradicional? Yo voy a bajar, a ver si se ve, voy a bajar y girar mi mano, y para tener el punto 80, al girar mi mano voy a tener una pequeña V corta en el dedo pulgar. O sea, giro la mano, veo la V corta en el dedo pulgar, aguja va por debajo y por adentro de esta V corta, el hilo del índice pasa por encima y voy a volver a pasar por la V corta. Este va a ser el cierre que me va a trabar este montaje, por favor. Yo lo voy a quitar aquí. Si yo no trabajo este cierre, esto se me va a destejer, o sea, va a correr y se me va a destejer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Siempre hago un punto de cierre. Acá voy a recuperar mi último punto, que es el 79. Tengo el 79. Para cerrarlo, punto derecho, montaje tradicional. Giro la mano, aguja va por debajo de la V corta, el hilo del índice pasa por encima y vuelvo a pasar por la V corta y tiro. Así es como voy a cerrar yo mis puntos. Ahora, miren el descarte que me ha quedado, por favor. ¿Sí? Este descarte me quedó porque yo envolví, en este caso, mi aguja 70 veces. ¿Por qué? Porque compensé al restar la cantidad de puntos la diferencia que yo tengo entre la aguja y la lana. Ahora, antes de comenzar, por favor, siempre lo que ustedes tienen que realizar es contar la cantidad de puntos. Yo aquí los voy a estirar un poquitito. Siempre contamos la cantidad de puntos, si no, no voy a terminar con los 40 puntos que necesito. Entonces, cuento aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 74, 76, 78 y 80. Ahora, que yo ya verifiqué que tengo la cantidad de puntos que yo necesitaba, que eran 80, ahí recién voy a girar. Una vez que yo giro, voy a acomodar aquí un poquitito mis puntos para que ustedes los puedan ver. A ver si se notan. Van a ver que yo aquí voy a tener un punto apuntando a la derecha y un punto apuntando a la izquierda. Un punto apuntando a la derecha y un punto apuntando a la izquierda. ¿Cómo continúa este montaje italiano? Yo voy a estar realizando 4 hileras especiales donde voy a fingir que voy a ir realizando elástico simple, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y lo que voy a hacer en realidad es irme saltando el punto revés. O sea, voy a tejer el derecho, paso el revés sin tejer. Tejo el derecho, paso el revés sin tejer. Pero, como aquí mis puntos quedan desacomodados porque uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro, en la primer hilera que yo voy a realizar de estas 4, tengo que ir acomodando mis puntos para las siguientes hileras. Si yo no acomodo los puntos, me van a quedar cruzados. Entonces, por ese motivo, en la primer hilera y solamente en esta, me voy a molestar en acomodar los puntos. Pero cuidado, en ningún momento voy a dejar de realizar la puntada. Tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Entonces, aquí acomodo mi tensión, paso el primer punto sin tejer. Quiero que ustedes vean cómo me queda cruzado el punto. A ver si se nota. Derecho para un lado, revés para el otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para acomodar este punto que está cruzado? Voy a tejer el punto derecho, que es el que sigue, y lo voy a tejer no por el hilo de adelante, lo voy a tejer por el hilo de atrás, por favor, porque ahí claramente se puede ver que está apuntando para el otro lado. Entonces, tejo este punto derecho desde el hilo de atrás, a ver si se nota. Tejo desde el hilo de atrás y lo tejo como derecho. Recuerden, aquí
tejo el derecho, paso el revés. Este sería el punto revés, pero claramente se ve que este está acomodado. Entonces, este yo no lo voy a tocar. Lo único que tengo que realizar aquí es mover el hilo, porque el punto revés lleva el hilo hacia adelante, y voy a pasar este punto sin tejer a mi aguja derecha. Viene punto derecho, hilo va hacia atrás, claramente se puede ver que está desacomodado. No lo tejo desde el hilo de adelante, lo voy a tejer desde atrás. Entonces tomo el punto derecho de atrás y lo tejo. Punto revés está acomodado, hilo adelante, pasa el punto sin tejer. Y así voy a ir repitiendo esto hasta llegar al final. A ver, no sé si se logra ver cómo está cruzado lo que sería mi punto derecho. Hilo va hacia atrás, tejo el derecho desde atrás. Revés, hilo adelante, pasa sin tejer. Voy a acomodar aquí un poquitito. Pueden ver cómo ahora estos puntitos están todos apuntando para el mismo lado. Por ahí es muy chiquitito todavía. Ahí tengo un par de puntos más. Puede verse que ahora están todos acomodados. A ver si pongo la mano por debajo. Ahí se pueden ver que están totalmente acomodados. Entonces yo voy a continuar realizando lo mismo hasta llegar al final de mis puntos, por favor. Me acerco al final. Tengo los últimos puntitos, tejo el punto derecho desde el hilo de atrás, paso el punto revés sin tejer y aquí el último puntito, a ver, no sé si se nota ahí, el último puntito es el primer bucle que yo hice. Entonces, como este es simplemente un bucle que generé con mi aguja, lo tengo que tejer. Y en mi caso, para que me quede el borde recto, lo voy a tejer como punto revés, por favor. ¿Estamos? Siempre para que los bordes me queden rectitos, tejo el último punto como revés. Giro. Aquí giro, claramente se pueden ver que mis puntos están acomodados. Estaría yo en la segunda hilera especial y se repite exactamente lo mismo que he realizado antes. Tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. ¿Qué es lo que cambia acá? Lo que cambia es que yo ya no tengo que acomodar ninguna puntada porque eso ya lo hice en la hilera anterior. Entonces aquí ya voy a tejer de manera normal. Primer punto, pasa sin tejer, a ver si se nota. Aquí yo tengo un derecho, está acomodado exactamente igual que el revés. Entonces, yo lo voy a tejer ahora de manera normal. Lo otro lo hacía únicamente porque tenía mis puntos apuntando para el otro lado. Entonces, aquí, como yo ya tengo acomodados mis puntos, voy a tejer de manera normal. Revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. ¿Ven que es exactamente lo mismo? Derecho, hilo va hacia atrás, tejo el punto de manera normal, revés, hilo va hacia adelante, paso sin tejer. Lo importante aquí es el movimiento del hilo y que ustedes no estén tirando el hilo. Tiene que tener el punto derecho y el punto revés la misma tensión, por favor. ¿Estamos? Derecho, hilo va hacia atrás, lo tejo de manera normal, revés, hilo adelante, pasa sin tejer. Aquí me estoy acercando al final, claramente puede verse que me quedan muy poquitos puntos, sigo haciendo lo mismo, tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Cuando llegue al último punto, que es este, último punto para que me queden rectos los bordes, siempre lo tejo como revés. ¿Estamos? Ahí, ajusto y giro. Tercer hilera especial, se vuelve a repetir lo mismo. Tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Entonces, eso es lo que voy a realizar. Paso primer punto sin tejer,
tejo el derecho, hilo adelante, paso el revés, tejo derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés, hasta llegar al final. Aquí me acerco nuevamente al final, tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Último punto, como siempre, lo tejo como revés. Giro. Cuarta y última hilera especial, se repite lo mismo, tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Pero ahí claramente puede verse cómo ha comenzado a crecer mi tejido y cómo comienza a notarse ese pequeño tubito. Entonces, paso primer punto sin tejer, tengo un derecho, lo tejo, revés, hilo adelante, pasa sin tejer, derecho, hilo hacia atrás y lo tejo, revés, hilo adelante, pasa sin tejer. Aquí me acerco nuevamente al final de esta cuarta hilera, me quedan muy pocos puntos, sigo realizando lo mismo, tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Último punto, como siempre, lo tejo como revés, voy a girar y voy a acomodar. Aquí ya tengo mi tejido, claramente puede verse este montaje italiano y puede verse el pequeño tubito. ¿Estamos? Eso es lo que yo obtuve al realizar estas 4 hileras especiales. Yo ya tengo mi montado, vamos a lo que sería el cuellito. Para señalarme dónde comienzan las curvas, voy a hacer uso de lo que serían 2 marcadores contrastantes a mi lana, por favor. ¿Y qué voy a señalar? Voy a señalar los puntos de descarte que me he dejado, que eran 10, más los puntos que yo voy a utilizar para mis vueltas acortadas, que eran 5. Entonces yo voy a marcar en cada esquina 15 puntos, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Ahora, el marcador, por favor, va en la aguja, no va en la lana. Verifiquen siempre, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Voy para el otro lado. 15 puntos acá también. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Marcador otra vez en la aguja. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Ahí tengo perfectamente señalado dónde comenzaría yo a hacer el primer paso. Paso 1, ida y vuelta con estas vueltas acortadas. Aquí yo puedo utilizar cualquier tipo de puntada que yo desee para realizar este cuellito de bebé, pero en mi caso yo voy a mostrar el punto Santa Clara o el punto bobo y voy a tejer todas las hileras como derecho. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir avanzando en esta primer hilera, me voy a saltar el primer marcador y voy a ir al segundo marcador. Eso es lo que yo tengo que realizar. Voy a comenzar a tejer hasta chocarme con el último marcador que tengo en el lado izquierdo. Paso primer punto sin tejer. Aquí voy a tejer todos estos puntos como derecho. Aquí ya me estoy acercando al marcador final. Sigo tejiendo todos estos puntos como derecho. Estoy realizando punto Santa Clara o punto bobo. Último punto, marcador se va. Aquí voy a hacer de cuenta que ya terminé de tejer y voy a comenzar mis vueltas acortadas. Giro. Aquí van a notar que cuando yo comience a realizar estas vueltas acortadas, las esquinas me van a ir quedando más finitas
y la parte del centro es la que va a comenzar a crecer. Entonces, llevo mi hilo hacia atrás, comienza mi vuelta cortada, paso primer punto sin tejer y sigo tejiendo todo el resto de los puntos como punto derecho porque estoy en Santa Clara. ¿Hasta dónde? Hasta chocarme con el marcador que tengo casi al final. Eso es lo que voy a ir haciendo. Voy a ir pivoteando de un lado al otro. Aquí me estoy acercando al final, veo el marcador, tengo que llegar hasta el marcador y realizar otra vuelta acortada. Saco marcador, finjo que llegué al final, voy a girar. Hilo va hacia atrás, voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a continuar tejiendo todo en punto derecho. ¿Hasta dónde? Hasta chocarme con la primer vuelta acortada que he dejado del otro lado. Por eso dije que yo voy a ir pivoteando de un lado al otro. Solamente voy a ir tejiendo todos los puntos como derecho. Y así, poco a poco me va a ir creciendo solamente la parte central. Aquí ya me estoy acercando a la parte final. Veo la vuelta cortada porque hay una separación un poquitito más grande de punto a punto. Aparte, van a ver que yo voy a tener todo lo que sería el Santa Clara y de repente se me va a cortar. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Yo voy a tejer todos los puntos hasta chocarme con el punto donde inició esta vuelta acortada. Y ahí voy a parar un segundo. Aquí tengo lo que sería mi punto de vuelta acortada. Ahí se puede ver. Este cuellito de bebé se realiza no solamente con estos demasías que yo me he dejado, sino también con una doble disminución. ¿Por qué? Esa doble disminución es lo que a mí me genera esta linda curva. Entonces, ¿cómo hago yo esta doble disminución? Voy a tomar el punto de la vuelta cortada, que es este. Voy a agregarle un puntito más y voy a generar mi primer disminución. ¿Qué hago? Tomo uno, tomo el otro y los tejo, a ver si se nota, a los dos. Tejo los dos como si fueran uno y ahí yo he realizado mi primer disminución. La segunda es muy similar, tomo uno, tomo dos y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo yo mi doble disminución y eso es lo que va a comenzar a generar mi pequeña curva. A ver si se nota, ahí es muy chiquitita porque recién esto está arrancando, pero ahí va a comenzar a curvar la esquina. Una vez que yo he realizado estas dos disminuciones, voy a girar para el otro lado. Giro, hilo va hacia atrás, ajusto nuevamente tensión, vuelta acortada, punto pasa sin tejer y voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos centrales como derecho porque estoy realizando punto Santa Clara o punto bobo o punto musgo, como ustedes le quieran decir. Ahora, yo voy a tejer ¿hasta dónde? Hasta chocarme con la vuelta acortada que he dejado del otro lado. Entonces voy a ir tejiendo de un lado al otro, realizando exactamente lo mismo. Ahí puedo ver claramente la vuelta cortada, lo sé por el hueco en el cual yo me encuentro y porque ahí se me termina el Santa Clara. Entonces voy a tejer el último punto anterior, vuelta cortada, viene nuevamente esta doble disminución. Tomo la última vuelta cortada, que es este, un punto más, atravieso los dos, atravieso siempre los dos y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo mi primer disminución, por favor. Segunda, tomo uno, tomo dos, atravieso los dos puntos
siempre tengo que hacer eso, atravieso los dos puntos y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo yo la segunda disminución que va a comenzar a curvar mi tejido. Giro, hilo hacia atrás, vuelta acortada nuevamente, primer punto pasa sin tejer, tejo todo el resto de los puntos centrales como derecho. Y ahí voy a ir para el otro lado buscando la última vuelta acortada que realicé de ese lado. Voy a parar un segundo ahí. Ahí pueden ver cómo este centro comienza a crecer, las esquinas me quedan finitas y ahí comienza a vislumbrarse un poquitito el inicio de esta curva. Voy para el otro lado buscando mi vuelta acortada. Aquí claramente puede verse dónde está la vuelta cortada por el doble espaciamiento, el fin de lo que sería el punto Santa Clara, y yo voy a tejer hasta chocarme con esta vuelta acortada. Aquí. Vuelvo a hacer una disminución doble. Tomo la vuelta cortada, agrego un punto más y ahí comienza mi disminución. Tomo dos puntos, atravieso los dos. A ver si se ve. Tengo que atravesar los dos puntos y los tejo como si fueran uno. Ahora, primer disminución ya está, me falta la segunda. Tomo uno, tomo dos, atravieso los dos siempre y los tejo como si fueran uno. Ahí hice otra vuelta cortada, giro, hilo hacia atrás, ajusto tensión. Primer punto pasa sin tejer, que es la vuelta cortada. Tejo el resto de los puntos como derecho. ¿A dónde voy? Voy a la vuelta acortada que tengo del otro lado. Esto en realidad es muy repetitivo, siempre voy haciendo lo mismo. Aquí me acerco a la vuelta cortada del otro lado. Claramente puede verse el hueco. Voy a tejer los últimos dos puntos. Vuelta cortada, viene disminución. Tomo el punto de la vuelta cortada, agrego uno más. Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Ahora, una segunda disminución es lo que tengo que hacer. Tomo uno, tomo dos, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Una vez que yo realicé esto, giro, hilo va hacia atrás, nuevamente, paso primer punto sin tejer, por favor, que es la vuelta cortada, y voy a seguir tejiendo todo el resto de los puntos como punto Santa Clara, punto bobo, punto musgo, que en realidad los estoy tejiendo como punto derecho. Sigo tejiendo esto hasta chocarme con la otra vuelta acortada. Pero miren por favor cómo comienza a curvarse y cómo empieza a crecer el centro. Aquí ya estoy del otro lado, claramente puede verse dónde termina mi vuelta cortada. Voy a tejer estos dos últimos puntos. Tengo aquí mi vuelta cortada, se ve por el huequito que voy a tener. Disminución 1. Tomo el punto de la vuelta cortada y uno más, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Me falta una segunda disminución. Tomo uno, tomo dos, atravieso los dos, a ver si se ve, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Lógicamente voy a seguir realizando esto de ida y vuelta hasta quedarme sin puntos en mi aguja. Giro, hilo hacia atrás, punto pasa sin tejer, sigo tejiendo todos estos puntos hasta chocarme con la vuelta cortada del otro lado, o sea, hasta ir para este lado, por favor. Aquí ya me acerco al otro lado, puede verse la vuelta cortada anterior. Tejo el último punto, aquí tengo el punto de la vuelta cortada y tengo que hacer mi primer disminución.
punto de vuelta cortada, más uno más, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Primer disminución, vamos con la segunda. Tomo uno, tomo dos, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Vuelta cortada, giro, hilo va hacia atrás, primer punto pasa sin tejer, sigo tejiendo todo el resto de los puntos como derecho. A ver si se ve. Respeto la puntada que estoy realizando. Aquí me acerco al otro lado, la vuelta cortada estaría ahí. Tejo todo el resto de los puntos hasta ya directamente chocarme con la vuelta cortada. Tomo punto de vuelta cortada y uno más y comienzo a realizar mi disminución. Atravieso siempre los dos y los tejo como si fueran uno. Primer disminución, vamos con la segunda. Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Vuelta cortada, giro, hilo va hacia atrás, primer punto pasa sin tejer, continúo tejiendo el resto de los puntos como Santa Clara. Voy para el otro lado. Me acerqué al otro lado, aquí está mi vuelta cortada, tejo el último punto, comienza la disminución. Punto de vuelta cortada, más uno más, atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Primer disminución, segunda, atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Ahora, vuelta cortada, giro, hilo hacia atrás nuevamente, primer punto pasa sin tejer, sigo tejiendo todo el resto de los puntos como derecho, respetando, a ver si se ve, respetando el Santa Clara. Aquí me acerco al final nuevamente, me quedan 3 puntitos nada más. Punto de vuelta cortada, un punto más, viene la disminución. Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. ¿Bien? Ahora, me quedan 2 puntos y me queda una única disminución. Para que esto me quede rectito y curve más, tomo uno, tomo dos y los voy a tejer como revés. Así voy a garantizar que mis bordes me queden rectitos. Aquí ya he terminado la vuelta cortada de este lado del paso 1. Giro. Primer punto pasa sin tejer. Sigo tejiendo todos estos puntos como Santa Clara. ¿A dónde voy? Voy para el otro lado. Me quedan 3 puntitos más de este lado de vueltas cortadas. Aquí me acerco al final. Van a ver que aquí termina mi vuelta cortada por el pequeño huequito y nuevamente me vuelven a sobrar 3 puntitos. Entonces, tejo los últimos 2 puntos. Punto de vuelta cortada más uno más, tengo que hacer la disminución, entonces atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Me quedan 2 puntitos más, me falta la segunda disminución, pero ya como estoy en el borde, estos últimos 2 los voy a tejer como revés. Aquí terminé lo que sería el paso 1, pero si ustedes lo miran, no tiene ni la altura ni la curva que yo deseaba. A ver si se ve. Miren la altura, miren la curva, por favor, porque se va haciendo cada vez más redondeada. ¿Qué es lo que me falta aquí? Me faltaría el paso número 2. Es más, si yo cuento los puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 56, 58 y 60 puntos. No tengo los 40 puntos que yo necesitaba para el cuello. ¿Por qué? Porque tengo 10 puntos a cada lado de exceso de lo que sería el paso número 2. ¿Cómo sería este paso número 2? Voy a hacer uso nuevamente de los marcadores.
y voy a repetir la operación del paso 1, porque en este caso paso 1 y paso 2 tienen la misma cantidad de vueltas acortadas y la misma cantidad de demasía. Entonces tomo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y ahí es donde va el marcador nuevamente en mi aguja. Cuento de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, marcador. Del otro lado lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Marcador. Siempre en la aguja, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y todo se vuelve a repetir. ¿Qué sería? Voy a ir tejiendo y voy a parar cuando llegue al marcador que tengo en la izquierda y vuelvo a realizar mis vueltas acortadas. No me odien en este tutorial por la cantidad de vueltas que voy a hacer y la cantidad de giros que voy a generar. Pero solamente así es como se genera esta forma de este cuellito más grandecito o cuellito doble. Paso primer punto sin tejer y voy a ir respetando la puntada. Tejo todo como derecho y voy al último marcador, o sea, voy al que tengo al final y comienzo vueltas acortadas de nuevo. Aquí me acerco al marcador que tengo al final, sigo tejiendo todo como puntada derecho, estoy en Santa Clara otra vez, llego al final, marcador se va, comienzo de vueltas acortadas, en este caso paso 2 por favor, giro, hilo va hacia atrás, ajusto nuevamente tensión, primer punto pasa sin tejer y sigo tejiendo el resto de los puntos como punto derecho. Me acerco al marcador de este lado, claramente se puede ver, vuelta cortada, giro, hilo va hacia atrás, primer punto pasa sin tejer, voy a tejer todo en punto derecho hasta chocarme con la vuelta acortada del otro lado, la que tengo por aquí. Aquí me acerco a la vuelta cortada, lo sé por el hueco que tengo ahí en mi aguja, tejo los últimos 2 puntos, comienza esta disminución doble. Tomo el punto de la vuelta cortada y uno más, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo una disminución, viene la segunda, tomo uno, tomo dos, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo mi doble disminución, giro, hilo hacia atrás nuevamente, primer punto pasa sin tejer, tejo el resto de los puntos como derecho. Así voy a repetir lo que sería el paso 1 y la cantidad de vueltas acortadas que realicé antes. O sea, tengo que terminar todos los puntos que tengo en mi aguja. Aquí me acerco a la vuelta cortada anterior, ahí se puede ver el hueco. Tejo los últimos puntos hasta chocarme con la vuelta cortada. Ahí estaría. Empieza la disminución. Tomo punto de vuelta cortada, más uno más. Estos dos los tejo como si fueran uno. Primera disminución. Segunda, tomo uno, tomo dos. Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Una vez que realicé esto, giro. ¿Ven que es exactamente igual? Hilo hacia atrás, primer punto pasa sin tejer, sigo tejiendo el resto de los puntos como punto derecho para respetar el Santa Clara. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a continuar realizando esto hasta ya dejarme las últimas vueltas acortadas en cada esquina para no marearlos con exactamente lo mismo. Tejo hasta la última vuelta cortada, hago mis dos disminuciones, vuelvo a girar, sigo tejiendo lo mismo,
2 disminuciones, vuelvo a girar. Es lo mismo que hice en el paso 1. Entonces yo voy a continuar hasta ya dejarme 3 puntitos a cada lado en las esquinas. Aquí ya estoy llegando al final, me quedan únicamente 3 puntos de este lado, 3 puntos del otro lado. Sigo tejiendo todo esto como derecho. Aquí veo el punto de la vuelta cortada. Tengo que realizar lo que sería mi primer disminución. Primera disminución, me quedan únicamente 2 en la aguja, hilo hacia adelante, tomo 1, tomo 2 y los tejo a los 2 como revés. Ahora, aquí ya terminé las vueltas acortadas de este lado del paso 2. Giro y voy para el otro lado. Paso primer punto sin tejer y sigo tejiendo. Tejo hasta llegar a vuelta cortada. Aquí está. Tomo 1, tomo 2. Tengo que hacer disminución. Atravieso los 2 y los tejo como si fueran 1. Lo mismo con los últimos 2 puntitos. Hilo adelante y los tejo como revés. Ahora, quiero contar los puntos para que los vean. 2, 4, 6, 8, 10, 34, 36, 38 y 40. Los 40 puntos que yo necesitaba. Voy a acomodar esto un segundo. Aquí tengo yo acomodado mi tejido. Claramente puede verse cómo la curva ha cambiado. A ver si se nota ahí la curva, cómo ha cambiado. La altura también cambió. Y puede verse también este tubito que voy a tener yo en la parte inferior. También quiero que ustedes vean que me queda a mí una especie de aletita aquí al costado. ¿Por qué queda eso? Por el tipo de montado que yo he realizado. La parte de esta aletita que tiene acá, yo cuando empiezo a hacer el borde gordito, puedo dejarla como está o puedo ir eliminándola para que me quede perfectamente recta la curva. Y de todas maneras conservar estos 40 puntos que nosotros hemos obtenido con este paso 1 y este paso 2. Yo lo voy a dejar como está y les voy a dejar esta opción de la aletita. Para mí queda mucho más bonito si yo le hago el borde gordito que le da la resistencia que necesita básicamente para curvarse. Esto es lo que le va a dar la resistencia para tener esta curvita. Una vez que yo terminé de generar esta doble curva y decidí en mi caso quedarme con esta aletita, voy a comenzar a realizar el borde gordito. Voy a pasar el primer punto y comenzamos levantando, a ver si se ve, la hebra que conecta los 2 puntos. Yo lo voy a estirar aquí mucho, traten de nunca estirarlo tan feo, pero voy a levantar esta hebra que conecta estos 2 puntos. A ver si se ve. Levanto esta hebra, la ubico en mi aguja y voy a tejer esta hebra que yo levanté como punto derecho, pero lo voy a tejer por atrás. A ver si se nota ahí. Tomo la hebra, tejo por atrás, punto derecho. El punto de adelante, el punto que yo ya tengo en realidad en mi aguja, lo voy a tejer como revés. Y así voy a ir duplicando la cantidad de los puntos, excepto por el primero y el último punto. Vuelvo a estirar. Estiro aquí mucho mi tejido para que lo vean. Necesito el hilo conector entre ambos puntos. Este hilo. Lo levanto y lo ubico en mi aguja. Ahí. Y voy a tejer esta hebra como derecho, no desde el hilo de adelante. Tomo el hilo, tejo desde atrás como si fuera derecho. Ahí se ve, no sé si se ve la espiguita ahí de derecho. Y el punto que tengo en mi aguja lo tejo como revés. Así voy a generar mi aumento. Levanto la hebra que conecta los 2 puntos. La ubico en la aguja izquierda. Y voy a tejer esta hebra desde la parte de atrás. A ver si se ve. La tejo como derecho.
punto de la aguja lo tejo como revés. Por ahí esta primera hilera resulta un poquitito molesto porque voy a tensionar mucho la parte de la base. Y así voy a tener casi un duplicado de todos mis puntos. Yo continúo realizando lo mismo hasta casi duplicar los puntos. Aquí lo único que yo he generado es el aumento de casi el doble de los puntos. Ahora giro. Aquí es donde realmente comenzaría este borde gordito y lo que voy a hacer es casi lo mismo que hacía en la parte inferior del montado de puntos. Voy a tejer el derecho, voy a pasar el revés. Tejo el derecho, paso el revés. Paso primer punto, veo que tengo un derecho. Tejo el derecho, paso el revés. Hilo hacia atrás, tejo el derecho, revés, hilo adelante, lo paso. Estoy repitiendo básicamente lo mismo y así voy a obtener yo este borde gordito. Tejo el derecho, paso el revés. Como siempre, último punto lo tejo como revés y giro. Aquí comienza a notarse el inicio de este borde gordito. Voy a realizar exactamente lo mismo. Tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés, para tener este lindo borde de doble faz. Y así, poco a poco, va a empezar a aparecer este borde gordito. ¿Cuántas hileras yo generalmente realizo eso? En realidad depende del grosor, digamos, de la lana o del estambre, pero generalmente es de 3 a 5 hileras. En este caso yo voy a realizar 5 hileras. Como siempre, último punto, lo tejo como revés y giro. Continúo realizando lo mismo. Esta sería la hilera número 3. Tejo el derecho, paso el revés. Entonces, cuando veo derecho, lo tejo, revés, hilo adelante, pasa sin tejer. Y así hasta llegar al final. Yo considero que ya hasta aquí es un borde gordito para un talle pequeño, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer de aquí en más es rematar todos estos puntos que yo tengo de más. ¿Por qué? Porque yo había realizado un aumento. Entonces, paso mi primer punto, a ver si se ve. Y como yo aumenté con el punto derecho, yo lo que voy a hacer es girarlo y voy a rematar, a ver si se ve, el derecho y el revés. ¿Por qué? Quiero quedarme con los 40 puntos originales. Entonces, también quiero que quede con la forma del punto derecho. Entonces, por ese motivo, yo voy a girar mi punto para que me quede perfectamente recto. Giro el punto derecho y voy a hacer una disminución. Tomo el punto derecho y tomo el punto revés y los remato. Y ahí yo me voy a quedar con un punto menos. ¿Estamos? Así con todos los puntos, por favor. Me voy a quedar con los 40 originales. Yo voy a terminar todo esto hasta llegar casi al final y vamos a cerrar nuestros puntos. Giro el punto derecho, tomo el derecho y el revés y los tejo como si fueran uno. Último punto lo tejo como revés y acomodo. Ahí claramente se puede ver mi borde gordito, pero yo voy a cerrar todos estos puntos para que ustedes vean cómo quedaría esto afuera de mis agujas circulares. Primero voy a contar 2, 4, 6, 8, 36, 38 y 40, que eran los puntos que yo tenía originalmente. Entonces esto está bien. Giro y voy a ir cerrando mis puntos. Voy a tejer. Tejo este punto como revés y el primer punto que yo tenía va a saltar al último que yo tejí. Bien, tejo un punto como revés, el penúltimo punto salta al último, así hasta llegar al final. Tejo un punto, salto un punto, tejo un punto, salto un punto. Aquí ya me estoy acercando al final, me quedan muy pocos puntitos para rematar.
Sigo realizando la misma acción, tejo un punto, salto un punto, tejo un punto, salto un punto. Lo voy a sacar de las agujas a este tejido para que ustedes vean el resultado final. Aquí, tiro, corto, paso este hilo por el bucle y voy a hacer un pequeño nudito. Saco la aguja. Aquí ya tengo mi tejido libre de la aguja. Lo que me queda es esconder estos hilitos que a mí me sobran. Y para esconderlos puedo usar una aguja de crochet o una aguja de coser lana. Yo lo voy a hacer con la de crochet. Lo único que tengo que hacer para esconder el primer hilo que me he dejado del montado es meterme con la aguja dentro de lo que sería el tubito. O sea, no se tiene que ver en ningún lado la aguja porque está adentro de este pequeño tubito. Y me voy a ir metiendo de a poco y voy a salir por la esquinita. A ver si se ve. Ahí. Voy a traer este primer hilo. Lo ajusto en la cabecita y lo voy a pasar. Tiene que quedar adentro del tubito. Esto no se tiene que ver. Lo voy a cortar al ras y voy a acomodar. Esta esquina ya está. Me falta esta otra. Y lo que voy a hacer es meterme con la aguja en el medio del borde gordito. O sea, no se tiene que ver la aguja por este otro lado tampoco. Nuevamente ajusto aquí el hilo en la cabecita y lo voy a pasar. Este sobrante de hilo me va a quedar en la parte del medio del borde gordito. A ver si se ve que acá no está y acá al inicio tampoco. Bien, corto aquí, acomodo, no se tiene que ver. Este sería nuestro resultado del día de hoy, un cuellito de bebé con una curva más pronunciada, un borde gordito y un montaje italiano para obtener este resultado. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.